Buenos días a todos, buenos días a todas, quienes nos acompañan en este taller de identificación de metáforas lingüísticas en el discurso. Mi nombre es Mariana Pascual, soy investigadora en el área de estudios del discurso y pertenezco al Departamento de Ciencias del Lenguaje de la Facultad de Letras de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Soy la responsable del proyecto Fondesit Discurso y Salud, la representación del dolor en pacientes con enfermedades crónicas, y es en el marco de este proyecto que hemos organizado esta instancia de formación. Antes de comenzar este taller, quiero expresar mi profundo dolor por la guerra que se ha desatado en Ucrania. Me conmueve, me preocupa y quiero compartir con ustedes un deseo de paz para que miles de personas puedan escapar del sufrimiento de la guerra, retornar a sus hogares y para que este mundo tan convulsionado se convierta en un lugar de mayor armonía y entendimiento, de comprensión y tolerancia. Este taller surgió como iniciativa de la rama latinoamericana del Grupo de Investigación Internacional que formamos con colegas de distintos países para el estudio de metáforas de COVID. Este grupo está liderado por Cristina De Corsi y por Christian Mathisen. Doy una especial bienvenida a los miembros del proyecto que nos acompañan hoy desde Colombia, Argentina y Chile. A modo de anuncio, quiero compartir con ustedes que la grabación de este taller estará disponible en el canal de YouTube de la Facultad de Letras de la Pontificia Universidad Católica de Chile, así como también en la página de nuestro proyecto discursoysalud.com. Hoy tengo el enorme placer de presentar a dos queridos colegas, ambos jóvenes con amplia experiencia en el análisis del fenómeno que nos convoca en el análisis de metáforas. Ellos son Víctor Vázquez e Ignacia Parra. Brevemente les cuento que Víctor Vázquez Bustos es profesor de español y es candidato a doctor en lingüística por la Pontificia Universidad Católica de Chile, y su principal línea de investigación es el estudio de la metáfora conceptual y su aplicación al análisis crítico del discurso, también llamado análisis crítico de la metáfora, siguiendo a Chartres Black en su obra del 2004, Hart 2010 y Kohler 2020. Actualmente se encuentra desarrollando su tesis doctoral, Las metáforas de los medios de prensa digital sobre la protesta en Chile, un estudio crítico del discurso desde una óptica conceptual y valorativa. En él aborda la dimensión discursiva de la metáfora léxica desde una perspectiva tanto lingüístico-cognitiva como sistémico-funcional. Todo un desafío. Por otra parte, nos acompaña como presentante hoy, como expositora, Ignacia Parra Parra, quien es licenciada en Letras por la Universidad Andrés Bello y también es magíster en Lingüística por la Pontificia Universidad Católica de Chile y actualmente es estudiante de doctorado por esta misma Casa de Altos Estudios. Su área de investigación es la metáfora conceptual aplicada al discurso de la literatura. Se ha enfocado en sus trabajos a estudiar desde la poética cognitiva obras de autoras chilenas del siglo XX y también ha estudiado desde la metáfora conceptual el discurso de la salud. Gracias a los talleristas por esta instancia y gracias a los asistentes por compartir el deseo de profundizar en instrumentos, en herramientas de análisis de los discursos y de esta manera poder contribuir entre todos al mejoramiento y al avance de nuestra querida disciplina. Ignacia, bienvenida, cuando quieras, el control es tuyo.
Muchas gracias a todos los presentes. Aquí presentamos el objetivo del taller. Sí, voy a comenzar. ¿Me escuchan? Sí, te escuchamos perfecto. Sí. Ok. Eh, bueno, buenos días a todos los asistentes. Muchas gracias también a la profesora Mariana por la presentación. Bueno, el objetivo del taller que nos convoca es capacitar a los asistentes en la identificación de usos lingüísticos metafóricos en el discurso. Eh, Bueno, el taller se va a dividir en las siguientes etapas. En primer lugar, vamos a realizar una revisión teórica de la concepción de la metáfora en la lingüística cognitiva. Eh, bueno, este taller adopta un enfoque lingüístico cognitivo, que la lingüística cognitiva, digamos, ha sido una de las ramas que más ha desarrollado el ámbito de la metáfora. Luego se realizará una descripción del procedimiento de Pragley-Jazz Group, ¿ya? Metaphor Identification Procedure, el MIP, que va a ser el método que vamos a explicar y describir en este taller, y también lo vamos a ejemplificar. Luego realizaremos una actividad de aplicación del MIP en una noticia, y también vamos a abordar los aspectos problemáticos de esta aplicación. Y finalmente va a haber una sesión de preguntas. Así que a continuación dejo a Ignacia para que comience con la revisión teórica de la metáfora en la lingüística cognitiva. Gracias, Vic. Entonces, vamos a comenzar con la revisión teórica de la metáfora conceptual. La teoría de la metáfora fue propuesta por primera vez por los autores George Lakoff y Mark Johnson en 1980 con el ya clásico libro Metaphors We Live By. En este libro, los autores plantean, a modo general, que en el lenguaje del día a día se encuentran una multiplicidad de metáforas. Pero antes de continuar, debemos entender qué es una metáfora. Según los autores, la metáfora es entender y experimentar un tipo de cosa en términos de otra. Y a partir de esta definición y breve explicación, me gustaría plantear la siguiente pregunta. ¿Existe alguna diferencia entre metáfora literaria y metáfora conceptual y metáfora lingüística? Para ello propongo revisar 3 puntos claves que menciona Raymond Gibbs en 1994 acerca de lo que se entiende como lenguaje literal. La primera definición dice relación, según la visión tradicionalista del lenguaje literal, que el lenguaje es significativo. Esto quiere decir que una palabra no se entenderá nunca en términos de otra palabra o concepto secundario. En segundo lugar, la segunda definición es que el uso literal es contrastado con el uso poético, lo que quiere decir que el lenguaje poético exagera, embellece y es de carácter indirecto. Y por último, la literalidad de condicionalidad de verdad. Esto quiere decir que el lenguaje es capaz de encajar con el mundo. Esto se refiere básicamente a que se refiere a la objetividad de los objetos existentes, o estos pueden ser objetivamente verdaderos o falsos. Entonces, teniendo estas afirmaciones en consideración, el lenguaje literal y el lenguaje poético son dos fenómenos aparentemente apartados. Siguiendo los postulados de la teoría de la metáfora conceptual, en realidad no existe tal diferencia. No existen dos lenguajes apartados, sino solo uno que opera a nivel de pensamiento, que es el resultado de operaciones cognitivas. Tanto el lenguaje literal, que entenderemos como el lenguaje del día a día, como el lenguaje poético o literario, serán fenómenos que cognitivamente operan de igual manera. Lo importante es señalar que en el lenguaje cotidiano existen, al igual que en el lenguaje literario, que están impregnados de metáforas. Lo que podríamos señalar, eso sí, es que el lenguaje poético tiene formas novedosas de lenguaje, no siempre por supuesto, pero que se caracterizarían generalmente por ser más llamativos o por ser más novedosos. Entonces, para terminar con esta idea, es relevante señalar que tanto el lenguaje literario como el lenguaje cotidiano puede haber presencia de exageraciones, embellecimiento y de ser de carácter indirecto, y en realidad eso no lo hace literario.
Ahora debemos tener en consideración dos conceptos fundamentales en la teoría de la metáfora conceptual y tiene relación con, por un lado, la metáfora conceptual y por otro, con la expresión lingüística. La metáfora conceptual se va a entender como un esquema abstracto de pensamiento. Esto quiere decir que utilizamos nuestro conocimiento de un campo conceptual, por lo general concreto, cercano a la experiencia física, para estructurar otro campo que suele ser más abstracto. También las metáforas conceptuales no son arbitrarias. ¿Y esto por qué? Porque su principal motivación reside en su base experiencial o en la percepción que hacemos de un parecido entre dos o más conceptos. Luego tenemos por otro lado lo que es la expresión lingüística. Estas están presentes a nivel del lenguaje. Se puede manifestar de diversas maneras, ya sea por acción de verbos, sustantivos, adjetivos, entre otros. Esto tiene relación con el nivel oracional y discursivo del lenguaje. Lo que sí es importante señalar que diversas expresiones lingüísticas dan cuenta de una metáfora conceptual que está operando a nivel de pensamiento. Entonces, por lo tanto, la metáfora se va a comprender, es una ventana para comprender los mecanismos cognitivos humanos y, lo que es más importante, es que se encuentra en el lenguaje cotidiano utilizado en el diario vivir. Por lo tanto, la metáfora está presente en todo tipo de discurso, no solamente en el discurso literario, es decir, se encuentra presente en las noticias, como lo vamos a ver en los ejemplos, está presente en el lenguaje oral, está presente en los textos científicos, está presente en las aulas de clase, es decir, que este es un fenómeno generalizado en la lengua y no solamente un fenómeno poético exclusivamente de la poesía. Sí, bueno, acá tenemos la estructura de la metáfora conceptual, es una estructura teórica. Como pueden ver, esta metáfora o esta estructura lo que muestra es un apareamiento, un mapeo entre dominios conceptuales de conocimiento enciclopédico. Tenemos un primer dominio que es el dominio más concreto, más relacionado con la experiencia corporal, más preciso, el dominio fuente, que importa o proyecta información conceptual, elementos, relaciones, patrones lógicos a un dominio más abstracto, menos relacionado con la experiencia corporal directa, más general, el dominio meta. ¿Ya? Es decir, que podemos comprender conceptos abstractos como el tiempo, en este caso, por medio de conceptos más concretos, que en este caso es el dinero. Bueno, y acá tenemos el ejemplo del tiempo es dinero. Siguiente diapositiva, por favor. Y estas metáforas las encontramos reflejadas en el lenguaje, como señalaba Ignacia, se encuentran de forma ubicua en el lenguaje las expresiones metafóricas y podemos encontrar expresiones que refieren al tiempo como si fuera dinero. ¿Ya? Coherente, digamos, con la estructura de la metáfora del tiempo es dinero. Lakoff y Johnson proponen las expresiones metafóricas, me estás haciendo perder el tiempo, en que gastas el tiempo estos días, he invertido mucho tiempo, que son expresiones, digamos, cotidianas. En cuanto a la identificación de metáforas, algunos modelos deductivos proponen o parten de una metáfora conceptual, ya, la proponen preliminarmente y luego identifican expresiones metafóricas equivalentes. Por ejemplo, tenemos el modelo de Emilio Ribano, que lo realiza así. Pero el procedimiento que vamos a ver ahora, que es de identificación de metáforas, no adopta este enfoque estrictamente cognitivo, sino que se ciñe a los fenómenos lingüísticos, a los usos lingüísticos metafóricos. ¿Ya? Siguiente, por favor. Este es el procedimiento MIP que lo habíamos nombrado, Metaphor Identification Procedure. Este es un procedimiento que fue publicado en 2007 por Pragley Jazz Group, un grupo de 10 investigadores reconocidos en el ámbito de la metáfora, pero que venían de diferentes campos disciplinares.
desde la estilística, por ejemplo, la psicolingüística, el análisis del discurso. Y ellos estuvieron durante 6 años, no de forma continua, pero estuvieron trabajando en el desarrollar este procedimiento, en realidad por la necesidad de que se estableciera un procedimiento con pasos metodológicos sistemáticos para la identificación de metáforas en el discurso, para la identificación de usos metafóricos en el lenguaje. Y bueno, el resultado es el MIP, cuyo objetivo es establecer para cada unidad léxica en un tramo de discurso si su uso en un contexto particular puede ser descrito como metafórico. Es decir, que lo que identificamos con el MIP son usos lingüísticos que potencialmente pueden ser empleados de forma metafórica. ¿Ya? Bueno, como dije, se adopta un enfoque lingüístico porque en definitiva lo que hace el MIP es concentrarse en el lenguaje y en concentrarse en usos que son metafóricos. No se realizan aseveraciones acerca de las metáforas conceptuales subyacentes o qué ocurre a nivel conceptual, ¿ya? Y bueno, nosotros nos vamos a referir a estos usos lingüísticos metafóricos como metáforas lingüísticas, ¿ya? Las metáforas lingüísticas en realidad es un concepto que defiende Jonathan Shorteris Black en el análisis del discurso, y lo que plantea él es que tenemos que analizar las metáforas como un fenómeno primeramente lingüístico. Tiene, digamos, consecuencias conceptuales, evidentemente, pero si queremos estudiarlas en el discurso, tenemos que tratarlas como un fenómeno lingüístico, discursivo, ¿ya? Y no como una expresión de la cognición, digamos, simplemente, ¿ya? Pero finalmente nos vamos a referir a usos lingüísticos metafóricos como metáforas lingüísticas. Entonces, el MIP tiene 4 pasos para poder analizar si es que una expresión está siendo usada de manera metafórica, como mencionó Víctor. Entonces, el primer procedimiento de esta propuesta es leer el texto discurso completo para poder establecer una comprensión general de su significado. En segundo lugar, se determinan las unidades léxicas en el texto discurso recién leído. El tercer paso, que está compuesto por 3 pasitos, en primer lugar dice que para cada unidad léxica en el texto se establece su significado en contexto, esto es, cómo se aplica a una entidad, relación o atributo en la situación evocada por el texto, que vendría a ser entonces el significado contextual. Se toma en consideración qué viene antes y qué viene después de la unidad léxica escogida. Entonces, este primer punto del punto 3 se prioriza el contexto. Esto quiere decir que se estudia tanto la unidad léxica en cuestión como las unidades léxicas que lo rodean, lo cual es positivo para la interpretación de las metáforas. Bueno, luego de establecer el significado contextual, se determina un significado contemporáneo más básico de la unidad. Con más básico queremos decir que son significados más concretos, es decir, que lo que evocan es más fácil de imaginar, de ver, de escuchar, de sentir, de percibir con los sentidos, en definitiva. Un significado que está más relacionado con la acción corporal, ¿ya? Un significado más preciso, y también el significado más básico, un significado históricamente más antiguo, ¿ya? Los significados básicos no son necesariamente los más frecuentes de una unidad léxica. Ahora bien, con respecto al rasgo de que el significado tiene que ser históricamente más antiguo, Gerard Stent y colegas en 2010 eliminan este rasgo, ¿ya? Para determinar un significado más básico, señalando que los significados más básicos o esta historicidad, digamos, esta anterioridad
términos históricos de los significados más básicos, los hablantes no tienen conciencia de ellos. Entonces, el impacto cognitivo que tienen, digamos, un poco cuestionable. En ese sentido, ellos no reparan en este rasgo, pero sí puede ser muy significativo para trabajos, por ejemplo, en metáfora, en el campo de la lingüística diacrónica, ¿ya? Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, decir también que nosotros en el ejemplo que vamos a mostrar tampoco recurrimos a este rasgo de significado históricamente más antiguo. Determinamos que el significado sea lo más concreto, bueno, las características que acabamos de señalar. Bueno, luego de determinar los significados básicos, se tiene que discernir si el significado contextual, el significado en contexto y el significado más básico difieren entre sí, y si el significado en contexto puede ser entendido en comparación con el significado más básico. ¿Ya? Si esto es así, entonces la unidad se marca como metafórica, es decir, si se cumplen los pasos anteriores, se señala que la unidad léxica es metafórica. Siguiente. Bueno, acá tenemos la descripción del MIP en inglés para quienes les pueda ser como más claro. Y bueno, siguiente diapositiva. Por favor. Ahora cabe mencionar sobre la noción de unidad léxica, la cual puede ser problemática en idiomas, por ejemplo, como el nuestro, como el español, u otro como el portugués. Entonces, según el grupo Pragley Jazz de 2007, ellos nos hacen 4 definiciones de unidad léxica. La primera sería phrasal verbs, que consisten en un verbo seguido de una partícula adverbial, o también dicen que puede ser 2 partículas adverbiales. Generalmente, los phrasal verbs clásicos no pueden ser descompuestos sin perder su significado. Estos son como get on, with, and take off. También dice que los phrasal verbs pueden ser descompuestos sin perder su significado, pero ahí va a depender ya del phrasal verb que estén tomando en cuenta el analista. Aquí es importante considerar que en español como tal no existen los phrasal verbs, o al menos no hay una equivalencia entre el phrasal verbs del inglés y alguna frase que pueda cumplir esa función en español. Por eso esta propuesta que hacen sobre unidad léxica sirve para el inglés, y para el español no hay tanta investigación al respecto, sino hay en realidad una noción clara sobre lo que es unidad léxica en nuestro idioma. Luego están los polywords, que son unidades como of course y all right. No tienen variabilidad y aparecen como una unidad continua en el texto. Tanto los phrasal verbs como los polywords se van a estudiar como una unidad unitaria, aunque estén compuestas, entre comillas, por palabras separadas. Los phrasal verbs y los polywords van a estudiarse como solamente una unidad léxica. Luego están los clásicos idioms, que corresponden a las frases idiomáticas, por ejemplo, no have a leg to stand on, que vendría a ser como no tener apoyo en algo. Entonces, lo que hacen los autores es decir que en realidad los clásicos idioms sí se tratan de unidades separadas, por lo tanto se van a estudiar de manera separada, al contrario de los phrasal verbs y de los polywords. Y luego están los multi-word units, que es el término como más complejo de poder equiparar al español junto con los phrasal verbs. Dicen que las multi-words toman la forma de 2 o más palabras separadas, pero pueden ser consideradas como una sola unidad. Y aquí, como he mencionado, entra en conflicto el tema de cómo puedo yo considerar una sola unidad o puedo estudiarlas por separado. Por eso esto se rige por el término de la composicionalidad, finalmente. Si la suma de distintas palabras dan un solo significado y si éstas pueden descomponerse y sin perder su significado. Ahí ya va a depender del tipo de frase
a la cual se esté analizando, pero esto más bien está orientado hacia el inglés. Luego de esta revisión, disculpa. Sí, quisiera como, como dejar claro eso, que claro, el Project Jazz Group lo que proponen como criterio es el criterio de composicionalidad. Es decir, que em, los componentes de estas unidades que, digamos, que incluyen más de una palabra, el significado de sus componentes, determinan el significado global de la construcción. ¿Ya? Porque hay unidades como en el caso de las frases idiomáticas, en el que muchas veces el significado de los componentes de la construcción distan bastante del significado de la construcción total, digamos, de la frase completa. ¿Ya? Entonces, a partir de este criterio de composicionalidad, ellos determinan si corresponde o no a una unidad léxica estas construcciones que tienen más de una palabra. Gracias, Víctor, por la aclaración. Luego de toda esta revisión teórica sobre el MIP y sobre la metáfora conceptual, vamos a la ejemplificación que nosotros proponemos sobre una noticia que pertenece al diario online biobiochile.cl, publicada en el 27 de septiembre de 2021. Entonces, lo primero que tenemos que hacer, como dice el procedimiento, es leer la noticia completa. Así que Víctor nos va a leer la noticia. Sí, bueno, dice, anticuerpos rebeldes, la razón de por qué algunas personas se enferman gravemente de COVID-19. Los anticuerpos son cruciales para defender a nuestro organismo de diferentes amenazas y han sido aún más importantes para combatir al coronavirus. Sin embargo, en su afán de ir más allá del virus, los científicos han descubierto la razón de por qué algunos pacientes se enferman de manera más grave ante esta amenaza. Según un reciente estudio, se trataría de anticuerpos rebeldes, o bien llamados autoanticuerpos. Si bien las personas sanas suelen desarrollarlos y estos no causan un daño importante al sistema inmune, en quienes se han infectado de COVID-19 el panorama sería distinto. Bueno, en este caso leímos el texto, eso es lo que proponen Project Jazz Group, pero también, por ejemplo, en el ámbito de la lingüística aplicada, Cameron y Maslen 2010, en el año 2010, en su adaptación al MIP, al marco del enfoque de la dinámica del discurso para la metáfora, proponen que el analista debería también tener conocimiento sobre aspectos contextuales, conocer el género, por ejemplo, que está analizando, conocer aspectos del contexto de producción, etc. Es decir, que no solamente se limita, digamos, a leer el texto, sino a tener un conocimiento un poco más profundo de su contexto. ¿Ya? También plantear que Prague Jazz Group proponen que en el procedimiento que se deberían analizar cada una de las palabras del texto. ¿Ya? Ahora bien, como todos sabemos, puede ser complicado analizar cada una de las palabras de un texto porque finalmente demanda mucho tiempo. Así que si estamos liderando un proyecto de investigación o creando alguna investigación, tenemos que analizar muchos textos y analizar cada una de las palabras demanda mucho tiempo. Por eso puede ser algo contraproducente. Lo que hacemos, lo que nosotros hicimos acá fue seleccionar las unidades léxicas que creíamos que podían ser metafóricas o que ameritaban un análisis en términos de metáfora, ¿ya? En términos de si su uso o no era metafórico. ¿Ya? Es decir, hay una entrada intuitiva del analista al texto, ¿ya? Y esta entrada intuitiva, digamos, finalmente se respalda en el conocimiento que tenemos como hablantes del español. Nosotros seleccionamos 15 palabras, ¿ya? Siguiente diapositiva, por favor.
15 palabras para analizar, ahí están, ¿ya? Y de esas 15 palabras, 4 resultaron ser no metafóricas y 10 metafóricas, ¿ya? Utilizamos esta plantilla, pueden ver que lo que hicimos fue agregar el contexto lingüístico o el cotexto, la unidad léxica que íbamos a analizar, el significado más básico. El significado más básico lo rastreamos porque Pragle y Asgrove proponen también que el uso del diccionario es muy importante. En la versión del método MIP de Gerard Sten y colegas en 2010, ellos amplían el uso del diccionario, ¿ya? Y lo sistematizan para el inglés. Pero es importante, digamos, tener un parámetro de referencia y esto le otorga más confiabilidad, evidentemente, a la aplicación del método. Luego se rellena el significado contextual, se determina si hay un contraste entre significados, si se pueden establecer una comparación entre ellos y finalmente se determina si son metafóricos. Esta es la plantilla que nosotros empleamos. Siguiente diapositiva, por favor. Entonces, a partir de este análisis de los 2 primeros párrafos de esta noticia, como dijo Víctor, pudimos identificar que las siguientes unidades léxicas son metafóricas, como por ejemplo rebeldes, defender, amenazas, combatir, han descubierto, ante, amenaza, rebeldes y panorama. Aquí podemos ver, por ejemplo, en rebelde, defender, amenaza, combatir, que hay una sistematicidad en estas metáforas lingüísticas que podrían dar paso a una metáfora conceptual. Esto quiere decir que habría un mecanismo cognitivo que está operando, un esquema abstracto de pensamiento que podrían darnos entender que el coronavirus, la pandemia, son un enemigo o que la pandemia es una guerra. Pero claramente para poder analizar eso y finalmente decir que se trata de tal o tal metáfora conceptual, se requiere, como vimos recientemente, una plantilla de análisis y quizás un texto más largo, y eso va a depender ya del analista y de cuál sea la finalidad de su investigación. Sí, con respecto a esta diapositiva también quisiera agregar que como ustedes pueden ver, hay unidades léxicas o usos metafóricos que pueden parecer que no sean muy metafóricos. Por ejemplo, panorama o defender. No sé. Estos usos se establecieron como metafóricos porque finalmente, en coherencia con la lingüística cognitiva, el MIP, Prague-Lejas Group, en su método, adoptan un enfoque máximo de la metáfora. Es decir, que incluyen como metafóricos aquellos usos que pueden estar más arraigados o convencionalizados en la lengua, ¿ya? Pero que finalmente, si uno los analiza, empleando el procedimiento de Prague-Lejas Group, se determina que sí hay un contraste, que sí hay una comparación, es decir, que pueden ser potencialmente empleados de forma metafórica, ¿ya? Potencialmente porque finalmente no sabemos si el productor de discurso lo está empleando metafóricamente o si el receptor del discurso lo está comprendiendo en términos metafóricos, pero cumplen con las etapas del análisis, entonces se puede decir que su uso es potencialmente metafórico. También me gustaría añadir una pequeña acotación en relación con el tema de la unidad léxica, porque como podemos ver aquí está defender, amenaza, rebeldes, que vendrían a ser coloquialmente una sola palabra, pero también pusimos han descubierto o ir más allá de comunidades léxicas, porque por ejemplo la perífrasis verbales en español siempre está el verbo auxiliar y el verbo infinitivo. Entonces ahí claramente esto es complejo, pero por esa razón pusimos que han descubierto es una sola unidad y no solamente descubierto, porque esto es
son dos verbos que están actuando de la misma manera. Entonces, ahora viene la actividad de aplicación que nosotros realizamos para el taller y para posteriormente ver cuáles son los aspectos problemáticos del Metaphor Identification Process. Entonces, la actividad cuenta con 4 pasos. Sí. Bueno, el tiempo de la actividad es de 8 a 10 minutos, ¿ya? Lo que les vamos a solicitar que realicen es que identifiquen metáforas lingüísticas presentes en una noticia sobre la pandemia del coronavirus. Bueno, la noticia la vamos a ver en la diapositiva siguiente, pero también les fue enviada a sus correos. Está la plantilla, también de análisis y está la noticia. Eh, Creo que fue en un archivo Word. Eh, la plantilla se utiliza para sistematizar el análisis. Recordemos que los significados más básicos uno puede rastrearlos en diferentes diccionarios en realidad, pero nosotros seleccionamos el array en la medida en que otorga una visión del español en su estado contemporáneo, ya como lo plantea el MIT. Y bueno, durante la sección de preguntas aclararemos cualquier duda con respecto a la ejecución de la actividad. Bueno, luego de que ustedes realicen esta actividad, vamos a abordar ciertos puntos problemáticos del MIT y luego viene la sesión de preguntas y podremos aclarar todas las dudas que tengan con respecto a la presentación y la actividad. Así que, bueno, les solicito que puedan ver sus correos si tienen el Word a mano y vamos a dar 8 a 10 minutos para la realización de la actividad. Cualquier pregunta, consulta, está el chat abierto para que puedan ahí dejarnos saber sus comentarios, preguntas y después revisarla. Entonces la noticia es la siguiente, como dijimos, vamos a leerla completa. En esta ocasión es otra noticia, también perteneciente al diario online biobio.chile.cl, publicada el 21 de septiembre de 2021. El título es: Bloomer publica que en Chile gente está comprando autos y más en proporciones épicas. El primer párrafo dice: Bloomer, firma especializada en el ámbito financiero, profundizó en una publicación sobre el auge de la economía chilena en medio de la pandemia que sigue vigente, pero más controlada. En ese contexto, abordó el boom del sector automotriz y señaló que los chilenos esperan hasta 13 meses por un auto nuevo, debido a las listas de espera y los problemas logísticos y tardanzas aún relacionadas con el COVID-19. Entonces, a partir de esta noticia, como mencionó Víctor, la idea es que puedan realizar el MIP, el Metaphor Identification Procedure, con lo que hemos revisado durante el taller.
Entonces ahora vamos a dar inicio al análisis. La idea es que también estemos todos juntos en esto. Ya, entonces, deme un segundo. Ahora estoy yendo hacia la plantilla que hicimos nosotros para poder esclarecer mucho mejor esto. Y vamos a revisar unas dos, nosotros en conjunto, ¿ya? Entonces aquí está nuestra plantilla. Esta es la plantilla que proyectamos nosotros en nuestra presentación. Aquí podemos verla más en detalle. Y luego ahora voy a proyectar la plantilla que hicimos. Entonces vamos a revisar las dos primeras, ¿ya? La primera frase de nuestra noticia es: Bloomberg, firma especializada en el ámbito financiero, profundizó en una publicación sobre el auge de la economía chilena en medio de la pandemia que sigue vigente, pero más controlada. Entonces vamos a analizar la primera frase que es el título, y luego la primera frase que acabo de leer. Entonces el título dice: Crisis, Bloomberg publica que en Chile gente está comprando autos y más en proporciones épicas. Entonces, ¿cuál fue la palabra que teóricamente a nosotros nos llamó la atención? Fue crisis. ¿Cuál es el significado más básico de la RAE de esta palabra? Es un cambio profundo y de consecuencias importantes en un proceso o una situación, o en la manera en que estos son apreciados. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es el significado contextual de crisis en el título? Es exactamente el mismo: cambio profundo y de consecuencias importantes en un proceso o una situación, o en la manera en que estos son apreciados. Por lo tanto, hay un contraste entre el significado más básico que nos entrega la RAE y el significado contextual, es decir, de esta frase, de esta unidad léxica, perdón, rodeada de sus unidades léxicas. No hay contraste, por lo tanto no hay comparación, por lo tanto no es metafórico. La segunda frase que vamos a analizar es la unidad léxica Bloomberg, que se encuentra en el primer párrafo de la noticia que acabo de leer hace un ratito. Entonces, Bloomberg, aquí tenemos no una problemática, pero claramente es un poco complejo, y es que Bloomberg es una compañía financiera de autos. Eso es lo que es Bloomberg como tal, es un nombre propio. Aquí lo relevante es que Bloomberg se utiliza de manera metonímica, es decir, Bloomberg encierra la compañía, por lo tanto hay una metonimia. Pero dicha metonimia está personificada, porque Bloomberg es una compañía, no puede hacer muchas cosas, no puede hacer ni decir nada, pero aquí sí, aquí nos dice que Bloomberg está haciendo algo, es decir, que está señalando, si no más me equivoco, profundizó, es decir, ahondó en un tema. Por lo tanto hay una metonimia personificada. Hay un contraste de significado, sí,
¿Por qué? Porque el nombre propio puede entenderse que refiere a una entidad delimitada e individualizada, siendo que en términos literales remite a un colectivo de personas. Por lo tanto, ¿es metafórico o no metafórico? Sí, es metafórico. Entonces, esta es la idea del taller, que ustedes puedan delimitar con sus propias conocimiento de la lengua española, con su propia conocimiento de la cultura que tienen, de cuáles son las palabras que teóricamente ustedes encuentran que podrían ser metafóricas para realizar posteriormente el MIP. Entonces ahora vamos a comenzar a leer el chat. Vamos a seleccionar preguntas. Por ejemplo, Jaime Huasco nos pregunta lo siguiente. En el diccionario hay varias acepciones. Usualmente optamos por la primera entrada. Entonces, no sé si Víctor quiere responder. Sí, tiene varias acepciones la RAE. Bueno, la idea es de ocupar los diccionarios y sistematizar un poco la elección de los significados más básicos. Ahora bien, lo que hay que determinar es que ese significado más básico sea más concreto, sea más relacionado con el cuerpo, como dijimos, sea más fácil de percibir con los sentidos, ¿ya? Y ahí el analista tiene que determinar cuál es el significado más meritorio en ese sentido, ¿ya? Generalmente sí, como los significados más básicos, estos significados más básicos son más frecuentes, tienden a aparecer primero en la RAE, sí, entre las entradas de la RAE, pero no necesariamente tiene que ser el primero. Yo creo que ahí el analista tiene que determinar cuál es el significado más básico, más adecuado que podría estar, digamos, participando eh, en, o esté siendo remitido por la unidad léxica. Muchas gracias, Víctor. No sé si tiene más consultas para pasar a la siguiente pregunta, que es de James Oliveira. Él nos pregunta cómo identificar y analizar metáforas y o proyecciones metafóricas aplicando esta metodología en géneros que tienen otros códigos semióticos además del verbal. Bueno, aquí es importante también señalar que no estamos viendo proyecciones metafóricas, sino que estamos viendo las metáforas lingüísticas que nos pueden dar paso a una proyección metafórica, lo cual requiere de un estudio más sistematizado, porque este claramente es un ejemplo bastante pequeño, esto no abarcará más de 100 palabras, por lo tanto faltaría mucho más contexto para realizar ya una proyección metafórica, y claramente que la parte verbal, porque aquí estamos analizando metáforas lingüísticas, es decir, solamente que están presentes en el lenguaje, pero también hay que tener en cuenta que las metáforas se encuentran en otros planos, por ejemplo, el cine, el lenguaje de la música, y no me refiero a la música en las letras, las canciones, sino la música como tal, los instrumentos, etc. Entonces, claramente ahí habría que indagar mucho más cómo sería en la semiótica verbal. No sé si Víctor quiere aportar algo al respecto de esta pregunta. Sí, bueno, en realidad señalar que en español no se ha hecho como un trabajo, o por lo menos no he podido ver que se ha realizado como un trabajo en sistematizar la aplicación del MIP o del MIPBU, que es la propuesta de Gerard Sten y colegas, ¿ya? Que sí lo sistematizan para otros idiomas, en general idiomas en Europa, pero para el español no. Menos aún, digamos, para metáforas multimodales o como, digamos, metáforas, usos
digamos, metafóricos que quizás se expresan en otras modalidades. Pero sí decir que hay un auge en ese tipo de estudios. Entonces, creo que es un ámbito que se puede seguir desarrollando. Evidentemente hay muchas posibilidades para seguir profundizando. A mí me gustaría aportar una pequeña bibliografía que, bueno, voy a escribir aquí en el chat, que hay un libro que se llama The Cambridge Handbook of Metaphor and Thought, del autor Raymond Gitz, en colaboración con varios autores más. Y ellos hacen una revisión tanto de la metáfora a nivel verbal como la metáfora a nivel no verbal, incluyendo la música, incluyendo las matemáticas, por ejemplo. Así que ese libro podría ser quizá de utilidad para ver la metáfora en otros contextos que no sea solamente el contexto verbal. A ver, veamos la siguiente pregunta. Perdón, me gustaría que antes que pasaran a la otra diapositiva, leyéramos esta pregunta de Rita Jaime Esteves, que dice que creo que firma especializada es metafórico y que auge no. Esta colega pregunta pide si pueden explicar con detenimiento esos usos, porque auge no sería metafórico. Habría que proyectar la plantilla de análisis. Eso estoy. Dame un pequeño segundo. Aquí está. Ya. Entonces, veamos. Auge. Estamos en el ejemplo que vimos nosotros, ¿cierto? Aquí está auge. Espérate que no logro encontrar la palabra. Aquí está. En 8. Entonces, primero tendríamos que leer. A ver, dice firma especializada en el ámbito financiero, profundizó en una publicación sobre el auge de la economía chilena en medio de la pandemia. Entonces, lo primero que tenemos que hacer, la persona nos pregunta si es metafórico o no metafórico, disculpen, Que no es metafórico. que no es metafórico. Ya. Bueno, aquí tenemos que considerar que no lo mencionamos en la parte como teórica porque da para muchísimo más tiempo y dedicación, y esto es una revisión que nos queríamos también enfocar en las preguntas y en las dudas que podrían tener. Pero aquí este tipo es una metáfora de tipo ontológica, que quiere decir que cuando uno a partir de la orientación del cuerpo y a partir de la parte cultural y todo, lo que está arriba es bueno y lo que está abajo es malo. Así es como lo proyectan Lakoff y Johnson en 1980. Por lo tanto, el auge, su significado más básico, uno va a la raíz, dice crecimiento o incremento de algo, lo cual aquí hay un incremento de la compra y la venta de autos. Por lo tanto, está implicada la idea de que la economía va hacia arriba, que la economía crece. Y en realidad la economía no crece como tal, pero se ocupa esta terminología para dar cuenta de que está creciendo, está yendo hacia arriba, hacia abajo. Lo mismo pasa, por ejemplo, con otros fenómenos como con la temperatura, arriba, abajo. En realidad, esto de que va arriba o va hacia abajo también es una convencionalización, porque perfectamente podría ser el termómetro horizontal e ir de un costado a otro, pero uno ve el termómetro de manera vertical, arriba arriba y abajo. Bueno, y eso depende también de la palabra, el contexto. Entonces, el significado contextual que nosotros pusimos en contraste con el significado más básico es periodo o momento de mayor elevación o intensidad de un proceso o estado de cosas, auge, las letras de una civilización. Entonces, como habíamos dicho que el significado más básico tiene relación con la parte experiencial. Ese es su significado más básico, con, por ejemplo, en este caso, la orientación del cuerpo, lo que nosotros vemos como arriba, como abajo, eso. No sé si Víctor quiere Claro. aportar algo más.
No, sí, fundamentalmente, claro, es que este auge de la economía que podríamos tratar como un incremento de las relaciones económicas, de compra y venta y qué sé yo, puede ser entendido en términos de un crecimiento material. Y la RAE provee ese significado más básico. Por ende, puede llegar a ser metafórica o puede llegar a ser comprendida por ciertos hablantes en términos metafóricos. Quizá para uno no es tan evidente la metaforicidad, pero bueno, Y me así es gustaría como... señalar una cosita, y es que Jaime Huasco me hizo una corrección, y disculpen mi error, es una metáfora de tipo orientacional y no de tipo Claro. ontológica. Ese fue mi error, disculpen. Ahora bien, ahora hay que aclarar, sí, que nosotros estamos rastreando metáforas lingüísticas, es decir, eh, expresiones o unidades lingüísticas que pueden estar siendo utilizadas metafóricas, que evidencian un contraste, que involucran dos significados que contrastan y que pueden ser entendidos uno a partir del otro, ¿ya? Y a partir de ese material lingüístico que uno identifica, uno puede llegar a establecer qué ocurre a nivel conceptual, es decir, si hay metáforas conceptuales implicadas, ¿ya? Pero el MIP preferentemente se aboca a determinar si una unidad léxica está siendo utilizada o se puede determinar que está siendo utilizada metafóricamente, ¿ya? O sea, se queda en el plano de lo lingüístico, ¿ya? Y a partir de ese material, que finalmente el MIP opera como un procedimiento de producción de material lingüístico empírico, que son las metáforas, a partir de ese material uno puede llegar a abordarlo desde diferentes ámbitos en términos conceptuales, por ejemplo, y llegar a proponer metáforas conceptuales, etc. ¿Ya? Gracias, Víctor. Si me permiten, quisiera dar lugar a una última pregunta. Ya son las 11, pero quiero leer la pregunta de Jesús Guerra, que es uno de los miembros de nuestro grupo, y que quizás están varios preguntándose lo mismo. Nos pregunta si se considera como parte del MIP la necesidad de integrar una medida cuantitativa de acuerdo entre analistas, ¿sí? Claro, sí, claro. Ese es un aspecto súper importante porque digamos que para otorgarle más confiabilidad a este análisis, se pueden realizar estas revisiones por pares, discusiones o triangular eh, los resultados de análisis entre investigadores. Y evidentemente eso puede otorgarle al MIP mucha mayor confiabilidad, mucha mayor validez ya a los resultados y también se pueden incorporar medidas estadísticas, claro, como de acuerdo entre los analistas eh, para determinar, claro, en realidad para beneficiar los resultados de análisis, ¿ya? Porque quizás lo que yo analizo como metafórico, otra persona no, y quizás otra persona tampoco, y hay que llegar a un acuerdo. Y en esa medida, digamos, ese tipo de procedimientos lo que hace es beneficiar finalmente los resultados. Vamos a dar lugar a una pregunta más que quizás muchos nos formulamos con respecto a la cuestión cognitiva o la cuestión funcional. En este caso, Manu Rodríguez dice que hay teorías como la de appraisal, evaluatividad, de Martin y White, en la cual el análisis depende muchísimo de la carga cultural que el analista tiene, sumado al esfuerzo de penetrar la cultura que generó el texto, si es el caso. La pregunta específica es si sería plausible decir que lo mismo ocurre al análisis con metáforas, donde podremos tener análisis a veces ligeramente diferentes entre diferentes analistas. ¿Esto es así? Mm. Sí, creo que sí.
Yo no entendí muy bien la Estoy pregunta. tratando de entender, estoy como tratando de entender la pregunta. Disculpe. Me parece que lo que enfatiza es el rol del contexto y que de acuerdo a eso habría también un impacto del contexto de interpretación, de modo Sí. tal que distintos analistas van a percibir como distinto uso, en distinta forma de uso Claro, metafórico. claro. Por ejemplo, acá en el análisis que hicimos de esta noticia, incidía mucho tener conocimiento del campo, ¿ya? Por ejemplo, se hablaba en este caso, en este texto, en el ejemplo que dimos, sobre cómo actuaban los anticuerpos en, eh, digamos, frente a agentes externos, como el coronavirus. Entonces, uno tiene que tener conocimiento, por ejemplo, de cuál es la acción de los anticuerpos. Nosotros, por ejemplo, para determinar el significado más básico, nos preguntamos, bueno, ¿qué hacen los anticuerpos? No guerrean, no defienden al organismo en general. O sea, si lo hablamos estrictamente en términos científicos, quizás neutralizan agentes patógenos, ¿ya? Entonces, en cierta medida sí hay que tener conocimiento, inciden, digamos, estos factores contextuales, pero también eso depende de qué herramientas vamos a utilizar para determinar, por ejemplo, los significados más básicos. Si vamos a utilizar la RAE, vamos a tener entonces una referencia que aplica para la generalidad del español. Entonces, estamos ocupando datos que digamos que se aplican muchas veces a la generalidad del español y puede ser que por eso nosotros no consideremos auge como metafórico, pero como está incluido un significado más básico en la RAE, estamos realizando, digamos, o llegando a conclusión a partir de datos que provee ese estado más general de la lengua, ¿ya? Entonces, pero la RAE no es el único diccionario que se pueden ocupar, ¿ya? De hecho, Sten en sus trabajos utilizan diferentes diccionarios. Entonces, tiene que ver también con eso. Se puede, por ejemplo, emplear un diccionario como referencia, un diccionario de español de Chile, perfectamente, y realizar un análisis que quizás se concentre más bien en esa variedad del español, ¿ya? Claro. Entonces, y es muy importante también lo que plantea Cameron y Marsden, que finalmente si vamos a analizar un tipo de discurso, no solamente el analista tiene que leer el discurso, sino que tiene que tener conocimiento sobre el discurso en sí, digamos, sobre eh, los medios de producción, sobre cuál es la situación comunicativa, y a partir de ese conocimiento del discurso que está analizando, llegar a posibles interpretaciones. O sea, eso también incide. Eso es lo que yo podría señalar. Claramente que la cultura incide en cierta forma, porque no somos personas aculturales o que podamos decir, bueno, voy a sacar toda la cultura que hay dentro de mi ser, apelando a las metáforas, para analizar evidentemente que van a influenciar y eso, por ejemplo, un caso que siempre utilizo, que aquí en Occidente el presente está aquí en el ahora, el futuro está delante mío, el pasado está detrás mío. Eso culturalmente en Occidente es totalmente coherente, pero quizá en otras culturas, si no me equivoco, como el japonés, el futuro no está adelante, sino que está atrás. Entonces ahí evidentemente que hay una influencia cultural y por ese mismo motivo hay tantos estudios de tantos idiomas, de tantas partes del mundo, de las metáforas. Por ejemplo, hay muchos estudios del chino, cómo se conceptualiza el líquido, por ejemplo, en el diccionario, en las noticias, que puede variar, por ejemplo, en nuestra cultura y decir, bueno, el líquido en realidad no se conceptualiza así en mi país, pero en China sí se conceptualiza así. Entonces va a depender también de la cultura y como hemos podido observar, también este es un análisis más bien subjetivo y no cuantitativo, totalmente objetivo, pero la idea de esto es que a pesar de esa subjetividad hay una discusión, que se pueda llegar a una sistematización de los resultados y que todos finalmente estemos de acuerdo en que una unidad es metafórica o no metafórica. Y por eso está la ayuda de los diccionarios, y el diccionario es muy importante. Puede ser la RAE o puede ser un diccionario de una variante
específica como el español de Chile o el español de México, pero ahí va, eso tiene que ver con nuestras decisiones como analistas. Bueno, yo vengo a ser la que tiene que poner el fin a esta discusión interesante que se está dando entre nosotros, y ha quedado en evidencia que es un tema que da para muchísimo debate. De hecho, muchos de nosotros formamos parte de la RAM, que es la Asociación Internacional que estudia la metáfora. Hay encuentros anuales, congresos anuales. El de este año va a ser en Polonia, si la situación de guerra lo permite. Queríamos como concluir el taller ahora y darle las gracias a todos por su presencia. Espero que le haya sido de beneficio a todos ustedes, y espero también que haya nuevas instancias, porque evidentemente quedan muchos temas para conversar acerca de la metáfora. Y muchas gracias por estar aquí. Bueno, con respecto al taller, vamos a informarle a todos después por correo dónde lo pueden encontrar disponible en YouTube, porque creo que los van a subir al canal de la Facultad de Letras Sí. de la Pontificia Universidad Católica. Pero ahí nos vamos a estar contactando con ustedes. De todas maneras, como vieron tantísimas preguntas que no pudimos responder, están ahí nuestros correos, el correo de Víctor y el correo mío, para que nos puedan hacer consultas. Estamos abiertos a cualquier pregunta que no se haya podido responder, así que por eso no se preocupen, y quizás estemos evaluando una segunda instancia, pero bueno, eso ya cabe mucho más para el futuro. Pero muchísimas gracias por la participación, estamos muy felices de que haya habido una tan grande convocatoria, no lo esperábamos, así que muchas gracias por la asistencia y por el interés de todos. Agradecerles, y afortunadamente hemos podido tener muchísimo tiempo y quedamos en contacto. Tienen los mails, tienen todos nuestros datos para poder seguir en contacto, y quizás encontrarnos en una futura instancia también que es en la que podamos profundizar un poco este análisis. Reitero mi agradecimiento a quienes participaron del taller, y mi profundo agradecimiento para Víctor y para Ignacia, grandes conocedores de esta temática. Un abrazo grande y mucha paz para todos. Chau, chau. Chao.